No es el peso de un juguete, No el puede peso de ser. algo que nunca fue diseñado para ser tratado como tal. Ese peso lo es todo. No es una metáfora, es la cosa literal y física en sí. Porque esto es lo que significaba ese peso. Significaba que cuando un niño de 5 años enterró ese camión en un arenero Ujú. en 1968, lo dejó a la intemperie durante un enero en Minnesota donde las temperaturas bajaron a -22 grados centígrados, y lo desenterró en abril siguiente, la caja del camión seguía girando. No puede Las ser. ruedas seguían girando. Los ejes aguantaban. El camión no se rompió porque no estaba hecho para No, romperse. no te Estaba creo. hecho como una llave inglesa, una abrazadera en C o un martillo de bola. Estaba hecho para durar más que el uso que se le diera, por muy irrazonable que resultara. En su apogeo, en 1970, la fábrica de Tonka en Mount, Minnesota, empleaba a 900 trabajadores que trabajaban 2 turnos completos en 4 edificios conectados sobre 18 acres de planta. Imagínate. Producían 43 modelos diferentes de camiones, generando 47.000 millones de dólares en ingresos anuales, aproximadamente 365.000 millones de dólares en la actualidad. La fábrica no era solo un empleador, era toda la arquitectura económica y social de un pequeño pueblo. Si vivías en Mound, trabajabas en Tonka o trabajabas para alguien que lo hacía. 23 años después de aquel pico, la fábrica permanecía en silencio. No por un incendio, no por una recesión, no porque el producto fallara. La fábrica de Mound cerró en octubre de 1993 porque la empresa que había comprado Tonka 2 años antes no tenía intención de mantenerla abierta. 900 trabajadores cualificados de fabricación, hombres y mujeres que habían dedicado sus carreras a aprender las tolerancias precisas del prensado de acero, el recubrimiento en polvo y el ensamblaje manual, recibieron 2 semanas de indemnización por despido por cada año de servicio, y se les dijo que buscaran otra opción. ¡Oh! El No. último camión que salió de la línea de producción de Mound fue un Mighty Dump, número de serie 47.283.117. Lo ensambló una mujer llamada Ruth Halverson. Había trabajado en Tonka por 31 años. El camión fue fotografiado para un periódico local. Luego lo empacaron en una caja de cartón y lo enviaron a la sede de Hasbro en Pawtucket, Rhode Island. No hay registros que indiquen que se exhibiera. Lo guardaron en un almacén. Y Ujú. eso fue todo. Los camiones que lo reemplazaron aparecieron en las tiendas en enero de 1994. Se Ah, fabricaron en este yo lo llegué a Dongguan, ver. China. Pesaban 170 gramos. Eran de plástico. Se rompieron. Esta no es una historia sobre la avaricia corporativa, aunque la avaricia estaba presente. No es una historia sobre globalización, aunque la globalización fue el mecanismo. Ni siquiera es una historia enteramente sobre Tonka, aunque Tonka es el producto de su éxito. Es la historia de una empresa que construyó algo tan bueno, que la bondad se volvió irrelevante. Sobre trabajadores que dedicaron sus carreras a perfeccionar un tracto que el mercado había decidido silenciosamente que ya no necesitaba. Sobre la tragedia americana específica de triunfar por completo en lo equivocado en el momento equivocado. Los camiones que salieron de Mound no eran mejores que sus reemplazos en ningún aspecto de los que medía el mercado en 1993. Solo Tonka. fueron mejores en todos los aspectos importantes. Capítulo 2. Los hombres que odiaban las cosas rotas. Lynn Baker no era empresario, era maestro de escuela, y esa distinción es importante. Baker nació en Minneapolis en 1907, hijo de un mecánico ferroviario que compartía una filosofía muy específica sobre los objetos. Si valía la pena construir algo, valía la pena construirlo correctamente. Y si valía la pena comprarlo, valía la pena construirlo una vez. Baker creció en un hogar donde las cosas rotas eran una crítica al artesano,
no una molestia que había que reemplazar. Se arreglaban las cosas, se construía la siguiente versión mejor. La idea de desechar algo no era aceptada en su familia. Para 1946, Baker daba clases en Mound, Minnesota, ganando $2,100 al año, Coño. unos $33,000 actuales. Tenía un taller en su garaje donde construía muebles por las tardes para complementar su salario como profesor. Y tenía 2 hijos que jugaban con los juguetes como los niños, con violencia, imaginación y sin ninguna preocupación aparente por las limitaciones estructurales de los objetos. Cada Navidad, la misma secuencia de eventos. Un nuevo juguete, una semana de juego, un juguete roto, un niño llorando, un Baker en el garaje intentando reparar algo que nunca fue diseñado para ser reparado. Esta no era una experiencia inusual para ningún padre estadounidense de aquella época. Ok. La industria juguetera de la década de los 40 operaba con una filosofía. Los juguetes se fabricaban a bajo precio, se vendían con márgenes bajos y se reemplazaban con frecuencia. Los juguetes de hojalata cortaban las manos de los niños, los juguetes de madera se astillaban, los juguetes de metal fundido se doblaban por las juntas. La industria aceptaba la rotura no como un fallo, sino como una característica. Juguetes rotos se convertían en ventas de reemplazo. Baker encontró esto moralmente ofensivo en un modo que iba más allá de la frustración del consumidor. Ese otoño, en una reunión de padres y maestros, se encontró con 2 hombres que compartían su misma queja. Alvin Tesh dirigía un taller de herramientas y matrices con contratos para fabricantes de maquinaria agrícola. Len McDonald era un maquinista de precisión que había pasado los años de la guerra construyendo componentes de aeronaves y había desarrollado una intolerancia casi patológica a las fallas de tolerancia. Los 3 pasaron una tarde quejándose, no del costo ni de la estética de los juguetes, sino de su integridad estructural. Eran hombres que entendían las especificaciones de carga y los puntos de falla, y observaban cómo la industria juguetera producía objetos que fallaban ante cargas que ningún niño razonable podría evitar. Empezaron a reunirse los fines de semana en el taller de Tesh. Lo primero que construyeron no estaba pensado para venderse. Era una prueba de concepto. Un prototipo de grúa metálica diseñado para responder a una sola pregunta. ¿Cómo luciría un juguete si se aplicaran los mismos estándares de ingeniería que se utilizan en la fabricación de maquinaria agrícola? Imagínate, mira esos Lo esquemas. probaron haciendo que sus hijos lo lanzaran por las $1, escaleras, lo $5. arrastraran por la grava, lo pasaran por encima con bicicletas y lo dejaran en agua estancada durante 2 semanas. Luego, lo recogieron, examinaron cada punto de tensión y reconstruyeron las partes que habían mostrado debilidad. La grúa no se rompió. En 1947, los 3 hombres se constituyeron como Mound Metalcraft y se mudaron al sótano de una antigua escuela. Su capital inicial conjunto fue de $2,600, aproximadamente $34,000 en dólares actuales. Alquilaron el sótano por $12 al mes y compraron una prensa hidráulica usada a un fabricante de maquinaria agrícola por $350. Su primer producto fue una excavadora de vapor con una pala funcional, prensada en acero y pintada de amarillo industrial. Fabricaron 37 unidades. Las vendieron todas antes de Navidad. El precio era $4.95. Barato. Era el doble de lo que costaba un camión de juguete de madera. Los padres lo pagaron sin dudarlo. Para 1955, Mound Metalcraft había crecido hasta producir 52 modelos distintos y cambió su nombre a Tonka Toys, basándose en la palabra Dakota para grande, la misma palabra que se encuentra en el nombre del lago Minnetonka, a pocos kilómetros de la fábrica. Para entonces, también habían establecido la filosofía que los definiría y finalmente los condenaría durante las siguientes 4 décadas. Si se podía reforzar la especificación, debía reforzarse. Si se podía engrosar el material, se haría. Si había alguna duda sobre si un componente resistiría el uso infantil en situaciones reales,
La respuesta siempre era sobreconstruir. Eso no era un eslogan, era Ujú. una postura de ingeniería. Y durante mucho tiempo fue totalmente correcta. Capítulo 3. Los sobreconstructores. El acero que se usaba en un camión Tonka de la época de Mound no era de calidad para juguetes. No existía tal categoría. El acero tenía el mismo galvaje que se usaba para los guardabarros de los tractores y los paneles de equipo agrícola, especificado por Tesh según sus contratos industriales. Era un 40% más pesado que el material equivalente que usaba su competidor más cercano, Ok. Buddy L. Su compra costaba más por unidad. Su prensado y moldeado costaba más por unidad. Su envío costaba más por unidad, porque el producto final era más pesado. Tonka transfirió cada uno de esos costos directamente al precio minorista, y luego argumentó que la prima estaba justificada. Ujú. Tenían razón, lo cual es importante, porque tener razón puede ser una postura peligrosa. Mm. El producto revolucionario que lo revolucionó todo llegó en 1964. The Mighty Dump. Un camión volquete de 45 centímetros con un sistema de manivela con resorte que elevaba la caja del camión a un ángulo de 60 grados, la mantenía en esa posición y la liberaba suavemente sin golpearla. El mecanismo era una adaptación de equipos de construcción Ah, yo me Caterpillar, acuerdo de esta reducidos a pista. escala y rediseñados para uso infantil. Requería 11 componentes metálicos independientes, cada uno asamblado a mano en la fábrica. No tenía piezas de plástico, no había uniones a presión. Cada fijación se apretaba según las especificaciones. El proceso de desarrollo del Mighty Dump duró 14 meses. Baker insistió en pruebas de campo con niños reales en patios traseros, no en entornos de laboratorio controlados. Entregó prototipos a familias de Mound y les pidió que dejaran que los niños jugaran normalmente. Tras 90 días, recuperó los camiones e inspeccionó cada punto de tensión con una lupa. La primera versión tenía ruedas que se aflojaban tras un uso prolongado. La segunda tenía una plataforma que presentaba pequeñas fracturas bajo cargas repetidas. Ujú. La tercera versión sobrevivió a todo. Se vendió por Coño. $7.99 en 1965, aproximadamente $75 hoy. Tras 3 años consecutivos, 1965, 1966 y 1967, el Mighty Dump fue el juguete individual más vendido en Estados Unidos. No el camión de juguete más vendido, sino el juguete más vendido en todas las categorías. Superó en ventas a Barbie, superó en ventas a todos los juegos de mesa, Coño. superó en ventas a todos los demás vehículos de juguete en el mercado. Esto tuvo un efecto en la fábrica y en la ciudad que va más allá de las cifras financieras. Los 900 trabajadores de Mound no eran obreros anónimos en unas instalaciones anónimas. Eran artesanos que fabricaban el juguete más popular de Estados Unidos y lo sabían. Los padres que manejaban las prensas hidráulicas veían a sus hijos jugar con el mismo camión que habían ensamblado esa semana. Los inspectores de línea final desarrollaron algo que solo podría describirse como un orgullo profesional tan profundo que a veces rozaba la confrontación. Hay una historia, ampliamente repetida entre los antiguos trabajadores de Tonka, sobre una mujer llamada Helen Nordstrom, que en 1961 rechazó un lote de 200 camiones porque el tono de la pintura en polvo era ligeramente diferente al estándar. Ok. El lote había sido aprobado por su supervisor. Ella lo rechazó aún así. Baker la respaldó. Todo el lote fue repintado. Para 1970, las cifras lo decían todo con claridad. 900 empleados, 4 edificios conectados en 18 acres, 43 modelos de camiones, $47 millones en ingresos anuales. El 23% del mercado estadounidense de camiones de juguete de metal, o cerca del 60% si se define la categoría como camiones capaces de sobrevivir al uso al aire libre por niños. Los camiones pesaban lo que pesaban,
porque los hombres que los diseñaron nunca habían aceptado la premisa de que un juguete era algo que se podía romper. Ujú. Esa premisa estaba a punto de ser cuestionada, no por un producto mejor, sino por uno más Tonka. económico. Capítulo 4. El argumento más barato. En 1971, Baker asistió a una conferencia de la industria juguetera en Nueva York. Un ejecutivo de Hasbro presentó investigación sobre la ciencia emergente del marketing dirigido a niños. Los datos eran inequívocos. Niños de tan solo 4 años podían reconocer y solicitar marcas de juguetes específicas por su nombre tras ver anuncios de televisión. Podían explicar Ujú. por qué querían un juguete en particular y podían ejercer una presión de compra sobre sus padres que a menudo superaba su propio criterio de valor. Es correcto. La implicación era directa. Si se dirigía el marketing a los niños en lugar de a los padres, no era necesario justificar el producto. Era necesario generar el deseo. Baker abandonó la presentación antes de tiempo. Escribió una carta a la junta directiva de Tonka. Decía en parte, fabricamos juguetes para padres que entienden la calidad. Ujú. Si la industria se inclina por fabricar juguetes para niños que entienden los anuncios, estamos en el sector equivocado. Ujú. La Junta presentó la carta y continuó ampliando la producción. Esa carta fue la declaración más clara del problema que Tonka nunca resolvería. En la década de 1970, la industria juguetera se estaba Mira separando ese. en dos modelos económicos, y esta separación no tenía nada que ver con la calidad del producto, sino con quién tomaba la decisión de compra. Tonka se dirigía a los padres. Sus anuncios se publicaban en la revista Life, Reader's Digest y periódicos. El mensaje siempre se centraba en la durabilidad y la inversión. Cómpralo una vez y no lo volverás a comprar. Su presupuesto publicitario en 1975 era de 2,3 millones de dólares, Ujú. aproximadamente 13 millones en la actualidad, y el 90% se dirigía a adultos. El 90% se dirigía a adultos y Hasbro se dirigía a los niños. Sus Ujú. anuncios se emitían durante los dibujos animados del sábado por la mañana, durante los Picapiedra y durante Scooby-Doo. El mensaje siempre giraba en torno a la novedad y el deseo. Lo nuevo de este año, lo que tienen tus amigos, lo Ujú. que viste en televisión. Su presupuesto publicitario en 1975 era de 18 millones de dólares, aproximadamente 100 millones en la actualidad, y el 85% se dirigía a niños menores de 12 años. La economía de estos dos modelos era fundamentalmente diferente en aspectos que solo se hicieron visibles con el tiempo. Un camión Tonka duraba, en condiciones normales, entre 15 y 20 años. Coño. Un niño podía tener uno desde los 3 años hasta que dejaba de usar camiones de juguete a los 8 o 9 años. Ujú. Una familia podía comprar 2 camiones Tonka durante su infancia. Un cliente Tonka a lo largo de su infancia generó como máximo $30 en ingresos a lo largo de su vida. Un cliente de Hasbro durante el mismo periodo generó potencialmente entre 60 y $80. Tonka había pasado décadas optimizando una métrica que estaba reduciendo activamente sus ingresos por cliente. Ujú. Y eso fue antes de que la diferencia de costos se volviera decisiva. Para 1980, el costo de producción de Hasbro por un camión de juguete era de 87 centavos. El costo de producción de Tonka por un camión equivalente era de $4,20. Hasbro podía fabricar 4 camiones por menos de lo que Tonka podía fabricar uno. Podían vender esos 4 camiones a mitad del precio de venta al público y generar márgenes unitarios más altos de los que Tonka obtenía vendiendo un camión a precio completo.
El argumento a favor del modelo de Tonka requería que el cliente comprendiera y valorara la diferencia de calidad. Ok. Mientras los padres tomaban decisiones de compra, Ujú. podían ver ese argumento. A medida que los niños tomaban cada vez más decisiones, guiados por la publicidad televisiva que Tonka no evitía y no podía permitirse igualar, el argumento se volvió más difícil de sostener y de escuchar. Russell Wangster, quien asumió el cargo de director ejecutivo de Tonka en 1980, lo expresó claramente en una entrevista con Advertising Age. En 1982, fabricamos los mejores camiones de juguete del mundo. Es La cierto. pregunta es si el mercado todavía quiere lo mejor o si solo quiere lo más nuevo. Era una pregunta sincera y tenía una respuesta sincera. Wangster ya la conocía. Capítulo 5. Ujú. La deuda que los hizo comprables. La solución de Wangster a la disminución de su cuota de mercado de camiones premium fue la diversificación. Si el segmento de camiones de acero se contraía como porcentaje de las ventas totales de juguetes, Tonka necesitaba ingresos de categorías donde el mercado seguía creciendo. Ok. Entre 1982 y 1987, Tonka Corporation realizó tres adquisiciones mayores. Adquirió Kenner Products, que tenía la licencia de Star Wars con Lucasfilm, Coño. en ese momento una de las licencias de juguetes más valiosas del mundo. Adquirió Parker Brothers, propietaria de Monopoly, Risk y una Mm. de las bases de ingresos más estables de la industria de los juegos de mesa. Y adquirió Playschool, que dominaba la categoría preescolar con productos como Mr. Potato Head y Ujú. Lincoln Logs. La estrategia era lógica. Se trataba de marcas consolidadas con una sólida distribución y un flujo de efectivo que podrían compensar cualquier declive en el negocio de camiones de acero. La ejecución fue catastrófica. Tonka financió las tres adquisiciones mediante deuda, Mm. concretamente mediante préstamos de aproximadamente 467 millones de dólares garantizados con el valor de marca y los activos físicos de la empresa. La carga anual de intereses de dicha deuda ascendía a 41 millones de dólares. Cada año, antes de que Tonka gastara un solo dólar en desarrollo de productos, publicidad o mejoras de capital, 41 millones de dólares salían de la empresa para pagar préstamos de adquisición. Para poner esa cifra en contexto, el negocio de camiones de acero de Tonka, en su apogeo en 1970, generó 47 millones de dólares en ingresos anuales totales. A finales de la década de 1980, solo los pagos de intereses consumían casi todo el negocio de camiones. Para 1989, Tonka Corporation era desde cualquier punto de vista estructural un objetivo de adquisición ideal. Poseía un enorme espacio en las estanterías de todas las principales tiendas. Ok. Poseía Monopoly, uno de los Monopoly. juegos más rentables y más fiables jamás producidos. Poseía relaciones de licencia con Lucasfilm. Contaba con décadas de confianza de los consumidores en el nombre Tonka y pagaba 41 millones de dólares anuales en intereses que una empresa más grande y mejor capitalizada no tendría que pagar. Hasbro entendió esta aritmética con precisión. En enero de 1991, Hasbro presentó una oferta no solicitada de 450 millones de dólares, Ujú. 32 dólares por acción, exactamente el precio de mercado actual. La junta directiva de Tonka la rechazó por estar infravalorada. Varios miembros de la junta directiva que llevaban en la empresa desde la década de los 60 aún entendían a Tonka como una empresa manufacturera, como un lugar donde se fabricaban productos por personal cualificado con estándares rigurosos, no como una cartera de marcas que se podía comprar, desmantelar y reempaquetar.
Ok. Hasbro revisó su oferta a $486 millones, $35 por acción. Aclararon que no se retirarían. Mattel, principal competidor de Hasbro, examinó el acuerdo y declinó presentar una contraoferta. La carga de deuda de Tonka imposibilitaba los cálculos. Las marcas eran valiosas, pero los Eh, pasivos las neutralizaban para una empresa sin la estructura de costos específica de Hasbro. La junta directiva de Tonka aceptó la oferta de Hasbro en mayo de 1991. El comunicado de prensa describió la combinación de fortalezas complementarias y compromiso a mantener la herencia de la marca. Mencionó a Kenner, mencionó a Parker Brothers, mencionó a Playskool. La fábrica de Mound no fue mencionada ni una sola vez. Capítulo 6. Los últimos camiones. Hasbro asumió el control operativo de Tomka Corporation en julio de 1991. Para septiembre, anunciaron una revisión exhaustiva de todas sus instalaciones de manufactura. El lenguaje era neutral, pero el significado no. La justificación económica para el cierre de Mound no estaba clara. En 1991, el trabajador promedio de Tonka ganaba $14 por hora, hmm, aproximadamente $27 hoy, además de prestaciones completas. Los gastos de servicios en la fábrica superaban $100,000 mensuales. El prensado de acero, el recubrimiento en polvo y el ensamblaje manual requerían equipos de alto costo de mantenimiento y mano de obra cualificada de alto costo de contratación. Los trabajadores de Dongguan, el centro manufacturero de China, ganaban el equivalente a $1,40 por hora, sin prestaciones. Los costos de energía eran una fracción de las tarifas industriales de Minnesota. Inicialmente, la fabricación de herramientas para molde por inyección era costosa, pero una vez operativa podía procesar miles de unidades por turno con mínima supervisión. El análisis de Hasbro concluyó que cerrar Mound y trasladar la producción a China ahorraría aproximadamente $23 millones anuales. ok. Ninguna negociación salarial podría cerrar una brecha tan grande. Ninguna mejora de productividad era matemáticamente posible. El sindicato que representa a los trabajadores de Tonka, UAW Local 1145, lo entendió. Negociaron cláusulas de indemnización más duras siempre que pudieron. No pudieron evitar lo que era estructuralmente inevitable. En marzo de 1992, Hasbro anunció que la producción de camiones Tonka se trasladaría gradualmente al extranjero durante 18 meses. Ujú. La primera ronda de despidos se produjo en julio de 1992, 200. La segunda ronda se produjo en enero de 1993, 300. El último grupo de 400 permaneció hasta octubre de 1993 para cumplir con los pedidos existentes y agotar el inventario. Los antiguos trabajadores que estuvieron ahí durante esos últimos meses describen la atmósfera como algo que les cuesta definir con precisión. Construían juguetes que sabían que serían los últimos de su tipo. Coño. Lo hacían con la misma precisión que siempre, manteniendo las tolerancias en camiones que nunca volverían a producirse por nadie en ningún lugar. El orgullo y el dolor eran la misma emoción. No podían separarse. El último camión Tonka, número de serie 47.283.617, salió de la línea de producción de Mount el 18 de octubre de 1993. Ruth Halverson, con 31 años de experiencia en la fábrica, lo asembló. Posteriormente comentó: conocía cada remate de estos camiones. Podría decirte cuáles durarían 50 años y cuáles solo 40. No hablaba en abstracto.
Había pasado 3 décadas aprendiendo los modos de fallo específicos y las fortalezas específicas de los objetos que ayudó a construir. Ese conocimiento, granular, incorporado, adquirido con el tiempo, no tenía aplicación transferible. Pertenecía a estos camiones y a este lugar, y cuando el lugar cerró, el conocimiento cerró con él. El camión fue fotografiado, empacado, enviado a la sede de Hasbro en Rhode Island, almacenado. Los primeros camiones Tonka de fabricación china aparecieron en las tiendas estadounidenses en enero de 1994. Pesaban 177 gramos. El Mighty Dump, que había pesado 1 kilo y 120 gramos durante 30 años, ahora pesaba aproximadamente lo mismo que una lata de refresco. El mecanismo de manivela, compuesto por 11 componentes y ensamblado a mano, fue reemplazado por 2 piezas de plástico que se encajaban a presión. Los camiones costaban $8.99. Se vendieron más rápido que los camiones de Mount. Capítulo 7. ¿Qué significa el amarillo ahora? La fábrica de Mount fue demolida en 1998. Las prensas hidráulicas, los hornos de pintura en polvo y las estaciones de ensamblaje fueron desmanteladas con sopletes y desechadas. El edificio tardó 6 semanas en Este no es demolerse. El acero se vendió como chatarra. En Maggie 2004, Johnson, un no sé cómo promotor se llama. construyó un centro comercial de uso mixto en el terreno despejado. Hay un Target, un Panera Bread, un LA Fitness y un Starbucks. El estacionamiento se encuentra donde se encontraban los hornos de pintura en polvo. Ningún marcador histórico identifica lo que había ahí antes. La ciudad de Mound consideró colocar una placa conmemorativa en 2007, pero no se asignó el presupuesto. El único nombre que sobrevive es Tonka Bay Beach, un pequeño parque a 2 cuadras de distancia, y ese nombre es completamente anterior a la empresa. Los Dakota usaban la palabra mucho antes de que Baker, Tesh y McDonald la tomaran prestada para sus camiones. Hasbro aún posee la marca Tonka. Los ingresos anuales de la marca Tonka ascienden a aproximadamente $60 millones, Wow. menos del 1% del negocio total de Hasbro. Los camiones se fabrican en China, Vietnam e Indonesia. Son de plástico. Pesan entre 170 y 225 gramos. Se rompen. En 2021, Hasbro lanzó una colección retro de Tonka. Camionetas diseñadas a imagen y semejanza de las originales de la época de Mount, con la misma pintura amarilla, la misma colocación de calcomanías y las mismas siluetas básicas. Estaban hechas de plástico. Pesaban 170 gramos. Se vendían por $24.99 y se posicionaban como artículos de colección premium. Se vendieron principalmente a adultos que habían jugado con los reales cuando eran niños. Esto se llama cosecha de marca. Se Oh, extrae valor de la confianza generada por generaciones anteriores de productos sin realizar las inversiones que estos requerían. Se vende el recuerdo de la calidad sin la calidad misma. Funciona durante años, a veces décadas, porque la brecha entre lo que la gente recuerda y lo que realmente compra es tan amplia que oculta un margen de beneficio. Pero la cosecha de marcas tiene un horizonte. Cada año, la generación que jugó con auténticos camiones Tonka de la época de Mound se aleja aún más del grupo demográfico de compradores de juguetes. Sus hijos comprarán camiones. Sus nietos comprarán camiones. sí, es Pero correcto. esas personas no recordarán lo que era un camión Tonka. Para ellos, Tonka simplemente será lo que es. Un juguete de plástico amarillo que cuesta $15 y se agrieta después del verano. Cuando esa generación se convierte en la principal consumidora, el capital se agota. En el mercado de segunda mano se puede encontrar algo más instructivo que la narrativa corporativa. Busque camiones Tonka antiguos hoy mismo. Cientos aparecen a la venta,
De la época de Mound de los años 60, 70 y 80, la mayoría aún funcionales, con el motor en marcha y con la caja en su posición. Un Mighty Dump de 1966 en buen estado se vende entre 60 y 80 dólares. Un Dump nuevo, fabricado por Hasbro, se vende por 15 dólares. Los padres que entienden la diferencia pagan de 4 a 5 veces más por un camión usado de 50 años. El producto resultó más duradero que la empresa que lo fabricó. Lo cual lleva la historia a la pregunta que realmente plantea. No, ¿por qué fracasó Tonka? Tonka no fracasó. Fabricaron productos realmente superiores durante casi medio siglo. Emplearon a 900 trabajadores con salarios de fabricación especializada y crearon algo que literalmente sigue durando más que cualquier reemplazo de plástico fabricado desde entonces. La respuesta no es complicada, pero sí incómoda. El mercado en el que Tonka construyó su negocio, padres que realizaban compras de inversión racionales basadas en la calidad del producto, fue reemplazado, gradual y luego repentinamente, por un mercado en el que los niños seleccionaban productos basándose en la publicidad televisiva, y en el que el modelo económico priorizaba la desechabilidad sobre la durabilidad. Tonka no se adaptó a ese cambio. En parte porque adaptarse requería abandonar la filosofía que los hacía dignos de atención, y en parte porque creían, como escribió Baker en 1971, que un mercado que se inclinaba hacia la fabricación de juguetes para niños que entendían los anuncios era un mercado al que no sabían cómo atender. Tenían razón. Simplemente no entendían que tener razón en eso no los protegería. Los 900 trabajadores de Mound no perdieron sus empleos por fabricar camiones de mala calidad. Perdieron sus empleos porque construían camiones tan bien que cuando una empresa más grande adquirió el nombre, la fábrica en sí era el único activo que no les servía. La ironía es precisa. La marca Tonka valía 486 millones de dólares gracias a lo que se construyó en Mound. La fábrica se cerró porque trasladar la producción a China ahorraría 23 millones de dólares al año. El valor y la destrucción provinieron de la misma fuente, con 46 años de diferencia. Nunca habrá más camiones Tonka de la era Mound. Los que existen aún se encuentran en garajes, patios, ventas de garaje, tiendas de segunda Abandonados. mano y en los estantes traseros de anticuarios de pequeños pueblos de Correcto. Minnesota. Algunos tienen 60 años. Otros siguen funcionando a la perfección. No son objetos de nostalgia. Son la prueba, silenciosos, amarillos, de 1.5 kilos de acero laminado a frío, de que es posible construir algo tan bien que sobreviva a cualquier intento del mundo de olvidar que alguna vez fue así. El mercado decidió, alrededor de 1980, que quería juguetes que no necesitaran durar. Los Ujú. hombres y mujeres que trabajaron en Mound dedicaron toda su carrera a construir cosas que sí funcionaban. Ambas afirmaciones son ciertas. Lo trágico es que no pudieron ganar ambos. Si esta historia te impactó, suscríbete. Cubrimos las empresas que crearon algo real y el momento en que el mundo dejó de pedirlo. Deja en los comentarios, ¿cuál es el producto estadounidense que desearías que aún existiera? Los leemos todos. Muy buena.